Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que son las estrategias hormonales en los tratamientos de reasignación o de reafirmación de género. Primero vamos a dar algunas definiciones generales que seguramente ya muchos conocen, pero que nunca está de más repasar. Y sabemos que la persona que se considera transgénero es aquella que tiene el deseo persistente de vivir y de ser aceptada como miembro de un sexo diferente al asignado al nacer. En el caso de que tenga una identificación con el sexo masculino, se va a llamar varón transexual o muchas veces lo podemos encontrar en la literatura con las siglas FTM de Female to Male. En el caso de que la identificación sea con el sexo femenino, será una mujer transexual, que lo podemos encontrar en la literatura con las siglas MTF, Male to Female. ¿Sí? Pero como les mostré en la definición, son personas que tienden a a identificarse como un miembro de un sexo diferente al asignado al nacer y que por lo tanto no necesariamente tiene que ser el opuesto, ¿sí? Muchas veces no tienen una identificación acabada con uno de los sexos, en cuyo caso pueden ser personas no binarias o pueden ser personas que de repente transiten en las identificaciones a lo largo de su vida y que los distintos tratamientos o vivencias hagan como que de repente su identificación pueda cambiar. Y por lo tanto, hablamos muchas veces de fluidez sexual y de diversidad sexual como para abarcar a todos estos casos, ¿sí? La reafirmación de género, entonces, es todo el proceso interactivo en el que la persona recibe, por un lado, reconocimiento y soporte en relación a la identidad de género que expresa, y es un ida y vuelta que muchas veces modifica la identificación y el proceso de cambios a lo largo del tiempo. Trans en realidad no solo alude, perdón, a aquellas personas que viven en un género diferente al asignado al nacer, sino como les decía recién, aquellos que eligen el tránsito entre los géneros a lo largo del tiempo o no tienen una identificación acabada con ninguno de los géneros. También se puede encontrar en la literatura con otros términos, como por ejemplo transgénero o disconformes con el género. Y si podemos observar en este trabajo que se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace algunos años, cuando se les pregunta a estas personas a qué edad comenzaron a sentir la identificación con un género diferente al asignado al nacer, fíjense que tanto en el caso de mujeres trans como de hombres trans, la identificación es desde edades muy tempranas. En general, entre los 1 y los 8 años ya sienten esta identificación. Esto no quiere decir necesariamente que elijan o que comiencen o que decidan empezar un tratamiento de reafirmación hormonal o quirúrgico de otro tipo a esa edad. En general, la edad de inicio de estos tratamientos es posterior, si bien la identificación viene de tiempos anteriores, ¿sí? Y esto por ahí no tiene tanta importancia para entender esta realidad, sino quizás para saber un poco cómo está catalogada en los DSM y tener un poco este conocimiento de esto, más que nada por la literatura, y mencionarles que la transexualidad se incorpora a la nomenclatura psiquiátrica en 1980 en el DSM-3 bajo ese nombre, transexualidad. En el DSM-4, en el año 94, se ubica dentro de los desórdenes de identidad de género. En el 2013, que es la última versión de DSM, se ubica en lo que es disforia de género. Ya no aceptamos tampoco la definición de disforia de género del último DSM. ¿Y por qué? Básicamente porque disforia alude a un disconfort. Muchas veces son personas que una vez que empiezan sus tratamientos o si tienen también contención familiar y de su entorno, no sienten disforia y sin embargo son personas trans. Entonces, la disforia es uno de los síntomas que se puede presentar en algún momento de la evolución o de la vida de estas personas, pero no necesariamente la acompaña toda la vida. ¿Sí? Por lo tanto, hablar de disforia en un término de definición no es del todo correcto. Este trabajo del Hospital Durán de hace ya unos cuantos años mostraba cuál era la actitud de los profesionales de la salud hacia la población trans. Esto es previo a la sanción de la Ley de Identidad de Género en el año 2012, la cual vamos a abordar en un ratito. Y fíjense los números. La mayoría se habían sentido ridiculizados en algún momento, ¿sí? El 55% no había sido tratado por su nombre de elección.
Casi la mitad habían sido persuadidos de no avanzar en el proceso de reasignación. La mitad sintió que tenía que educar al profesional tratante y en casi todos los casos alguna vez fueron atendidos por profesionales que no sabían a quién derivarlos. Esto probablemente después de la ley cambia y a su vez se sumaron un montón de centros médicos que atienden personas trans, de manera que esto ha cambiado, pero esta era la situación hace algunos años. Y como les decía recién, en el año 2012 viene a sancionarse la Ley de Identidad de Género, que garantiza de alguna manera mayor igualdad en el acceso a la salud y a los tratamientos. Les voy a mostrar entonces los puntos relevantes, ¿sí? Como el artículo 3, que dice que toda persona podrá solicitar la recertificación del sexo y el cambio de nombre de pila cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida. El otro punto dice que en ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica por reasignación genital ni acreditar terapias hormonales. Es decir, no necesito que la persona esté haciendo tratamientos con hormonas o quiera o se haya operado para hacer el cambio de la identidad. ¿Y esto por qué? Porque la identificación va más allá de la elección de realizar o no un tratamiento, ya sea médico o quirúrgico. Todas las personas, dice el artículo 11, podrán, al ser mayores de 18 años, acceder a intervenciones quirúrgicas y o tratamientos hormonales sin necesidad de requerir autorización judicial como era antes de la ley. En ambos casos, ya sea para los tratamientos hormonales o quirúrgicos, se requerirá únicamente el consentimiento informado de la persona y las prestaciones quedarán incluidas en el plan médico obligatorio. En el caso de menores, necesitamos el consentimiento informado de los representantes legales, ¿sí? Y como caso excepcional para las cirugías en menores, la autorización judicial. Y lo que les comentaba recién, ¿qué pasó según este trabajo realizado en la ciudad de Buenos Aires con respecto a la percepción de la atención sanitaria después de la sanción de la ley del 2012? Fíjense que en el caso de mujeres trans y en el caso de varones trans, la gran mayoría siente que después de la ley la atención ha mejorado, ¿sí? Este es un slide que pongo hace muchísimos años cuando hablo de la temática trans, pero sin embargo no lo saco porque aún al día de hoy se sigue escuchando muchas veces que si no se operó o que si no tiene tratamiento hormonal no es un trans. Y la realidad es que, como les decía recién y como la ley muestra, no tiene que ver el hecho de que haga un tratamiento hormonal o quirúrgico o que lo haya hecho o que lo vaya a hacer con la condición de trans si la identificación está. La prevalencia fue cambiando con el tiempo, ¿sí? Fíjense que en general se mostraba que había una relación mujeres trans, varones trans, mayor a uno, es decir, que en general son trabajos que muestran que había mayor prevalencia en mujeres trans sobre varones trans, ¿sí? Pero esto ha ido cambiando con el tiempo y hoy son varios los centros, incluida mi experiencia, que tienen ya una mayor prevalencia de varones trans y también están apareciendo los pacientes no binarios que antes no interrogábamos y que también están apareciendo en la estadística. Este trabajo nórdico, noruego, muestra simplemente cómo ha crecido la cantidad de consultas a lo largo del tiempo de la población trans, no porque haya más trans, sino porque obviamente se habla más del tema y mayor información y la gente consulta más. En mi experiencia personal, actualizada a fines de noviembre, sobre una muestra de 182 pacientes, fíjense que el 54% son varones trans, el 41% son mujeres trans y hay un 5% de población no binaria, con una edad general de 27 años, casi 28, pero con un rango de 15 a 64. Hay pacientes, el rango en realidad es menor habitualmente, pero yo al no trabajar con población infantil, no tengo menos número, pero sí hay personas que consultan, estas son las edades de consulta, que consultan edades bastante avanzadas. Son excepcionales, pero existen. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta en relación al manejo de esta población? ¿Sí? La valoración diagnóstica, ¿sí? Tenemos que saber que si bien es infrecuente, pero puede pasar que en realidad la persona trans que se presenta como tal no sea una persona trans. Muchas veces vienen personas a decir quiero un tratamiento masculinizante y cuando uno los interroga y se adentra en el caso, de repente puede ser que vengan a buscar tratamiento masculinizante simplemente porque quieren dejar de menstruar y porque tienen un amigo trans que les dijo que cuando se usa testosterona se deja de menstruar.
o pueden querer tratamiento hormonal simplemente porque tienen alguna patología psiquiátrica o lo que fuera. No es lo más frecuente cuando consultan para tratamientos hormonales, pero hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta también el grado de disforia o disconfort que tienen y por lo tanto cómo van a responder al tratamiento, cuáles son las expectativas que tienen en relación a esto. El consejo psicológico y o la psicoterapia en realidad no está obligado uno por ley a que el paciente lo realice, pero siempre es importante que la persona tenga un soporte psicológico o lo haya tenido como para que tenga mayor fortaleza psíquica para abordar o para enfrentar el periodo de cambios que va a estar enmarcado en el tratamiento hormonal o quirúrgico y o quirúrgico, ¿sí? También se hace mención a la experiencia de vida real. En realidad, la experiencia de vida real es un término ya como que quedó un poco en desuso, que es lo que se hacía antes, hace un tiempo, cuando la persona vivía como aquella del género que se autopercibía antes de hacer cualquier tratamiento hormonal. Esto ahora la verdad que está como encimado o convive con el mismo proceso de cambio. ¿M? Después está el tratamiento hormonal cruzado. Hay gente que de repente quizás coincide un poco que no es cruzada la palabra más convencional porque uno de repente no busca siempre hacer una feminización completa o una masculinización completa y esto acorde a la identificación quizás no tan binaria de algunas personas como les comentaba antes, pero es básicamente el tratamiento con hormonas o con esteroides. Hay que considerar también las distintas cirugías de reafirmación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la readecuación legal, ¿sí? Y también es importante tener en cuenta lo de la no intervención, que después vamos a mencionar, porque esto es algo también de los últimos años, aceptar que muchas veces vienen personas trans simplemente a consultar para que las ayudemos a pensar o de alguna manera a saber qué es lo que les está pasando, pero de repente por distintos motivos deciden no hacer una intervención o no generar ningún tratamiento hormonal o ningún tratamiento quirúrgico, lo que fuere, y que también son pacientes trans en seguimiento pero que no realizan ninguna intervención. Normalmente, y antes de la sanción de la ley, esta diapositiva estaba numerada y la readecuación legal era lo último que se hacía. Hoy por hoy, con la sanción de la ley, sabemos que estos puntos están puestos así por un tema, digamos, didáctico, pero que en realidad no están numerados. Es decir, dicho de otra forma, yo puedo hacer la readecuación legal, es decir, hacer el cambio de DNI antes que cualquier tratamiento o sin hacer el tratamiento nunca, o puedo hacer la cirugía y después cambiar el DNI, o puedo hacer el cambio de DNI y después cambiar la cirugía. Es decir, esto no tiene un orden cronológico como antes de la ley. ¿Qué cosas son importantes en el consultorio? Bueno, primero es importante llamar por el nombre de elección o en su defecto por el apellido. Cuando nosotros tenemos un paciente en la sala de espera que es trans o que inclusive no sabemos o no si es trans, ante la duda siempre por el apellido o por el nombre de elección. En las órdenes médicas puede usarse por la ley el nombre elegido, pero yo recomiendo de repente consensuarlo con el paciente, porque hay personas que nos vienen a ver que dicen yo me identifico con el sexo masculino, con el género masculino, pero la verdad, antes de hacer la transformación, prefiero que me sigan escribiendo el nombre femenino, porque no quiero que me miren mal. Una vez que haga cierta transformación, ahí voy a empezar a usar el otro nombre, o distintas realidades. Es decir, no necesariamente tenemos que decir, venís a hacer un tratamiento masculinizante, listo, distingue un nombre de varón con el que te identifiques y te voy a poner ese nombre. Muchas veces lo desean y está bien, muchas veces no. Eso hay que conocer un poco la realidad de cada persona. En la historia clínica, idealmente habría que consignar ambos nombres, ¿sí? Hasta el cambio de DNI en que quede el nombre definitivo. Y es, por supuesto, muy importante, además está decirlo, impartir, digamos, cuidados e instrucción al personal paramédico y de secretaría, ¿sí? Algunas cuestiones puntuales de la historia clínica en estas personas, si bien la historia clínica es común en general a todas las personas que consultan por diversas causas, donde podemos encontrar, como siempre, antecedentes personales, familiares, medicación. Acá hay algunos puntos importantes que son por ahí especiales de esta población, como que es importante saber sus estudios, en qué trabaja, si tiene o no pareja, sobre todo más que nada para pensar en cómo va a ser la identificación
en cómo va a ser, perdón, la evolución de estas personas, la respuesta al tratamiento, el grado de disconfort que tengan, el grado de buena respuesta y satisfacción que tengan. Si tienen relaciones sexuales es importante por si tenemos que hablarles de anticoncepción, si hacen o no terapia psicológica también es importante, si tienen algún grado de psicopatología o el antecedente de haber utilizado ansiolíticos o antidepresivos, si consumen tabaco, drogas, alcohol, si consumen lácteos, es importante por el tema de la salud ósea, si realizan actividad física. El tema de la familia y la aceptación es sumamente importante. Si desean o se realizaron alguna cirugía, todo lo que tiene que ver con la fertilidad, que es tema de otra gran clase, para saber qué tenemos que ofrecerle o qué podemos ofrecerles en relación a su cuerpo, a su genética y a quizás a la pareja que tienen. Si tienen, en el caso de que sean personas asignadas como mujeres al nacer, si tienen ciclos menstruales regulares o no. Y bueno, si han sufrido situaciones de abuso, de discriminación, eso quizás no es tanto para la primera consulta, pero sí cuando tengamos un poquito más de confianza. El tema de la prevalencia de enfermedades también de transmisión sexual también es importante, entre otras cosas. Como les decía, con la sanción de la ley el consentimiento informado adquiere relevancia y es simplemente el uso de esta herramienta lo único que necesitamos para poder avanzar en los tratamientos hormonales y quirúrgicos o quirúrgicos. Y por lo tanto, debemos confeccionar cada uno de acuerdo a nuestra experiencia, las necesidades y características de nuestro centro qué tipo de consentimiento informado queremos, pero básicamente lo que tiene que tener en común todo consentimiento informado, como ya sabemos, es brindar la información del tratamiento, de la intervención que vamos a hacer, las posibles complicaciones, los posibles riesgos, como para que la persona conozca a qué va a ser sometida y por lo tanto pueda decidir qué es lo que es mejor para ella. Y tenemos el modelo de feminización y el modelo de masculinización, ¿sí? Si bien dijimos que a veces se hacen tratamientos no enteramente masculinizantes, sino enteramente feminizantes, la realidad es que desde el punto de vista biológico hay dos tratamientos, el masculinizante y el feminizante, y uno lo puede hacer en distinto grado para lograr distintos tipos de objetivos en la medida en que sea posible. Y por supuesto es importante el trabajo multidisciplinario, ¿sí? Con la recepción del paciente y el acompañamiento, como dijimos, y apoyo psicológico, valorar el tratamiento hormonal con sus riesgos y beneficios y también el tratamiento quirúrgico. Sí es importante por ahí la intervención, según el caso, del urólogo, del ginecólogo, del cirujano plástico, del endocrinólogo, del clínico, del nutricionista, del psicólogo, del psiquiatra, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los esquemas hormonales que podemos utilizar? Tenemos el tratamiento hormonal feminizante y tenemos el tratamiento hormonal masculinizante. El pilar fundamental del tratamiento feminizante, y después vamos a ver los distintos tipos y las dosis, son los estrógenos, ¿sí? Y tenemos en signo de pregunta los antiandrógenos. Nosotros sabemos que desde el punto de vista fisiológico, para lograr una feminización adecuada, tenemos que aportar tanto estrógenos como antiandrógenos. Ahora, si el andrógeno, el nivel base de andrógenos, el nivel basal de andrógenos, no es tan alto, y esto según distintos trabajos puede estar por debajo de 3 o por debajo de 4, uno podría utilizar, o al menos desde el inicio, podría utilizar solamente estrógenos. Lo más probable es que si queremos una feminización adecuada, tengamos que usar también antiandrógenos, pero no necesariamente desde el inicio. Otro caso relacionado con el no uso de antiandrógenos quizás es cuando queremos alguna feminización, pero parcial, ¿sí? Entonces uno podría utilizar estrógenos, pero no antiandrógenos. Los agonistas GnRH, en el caso del tratamiento feminizante, tanto el feminizante como el masculinizante en general, se utilizan en la etapa puberal para retrasar la pubertad, ¿sí? Hay ciertos casos donde también podrían utilizarse agonistas GnRH y es en casos donde de repente no se pueden usar andrógenos, estrógenos, por ejemplo, porque hay un antecedente de una trombosis venosa profunda, entonces de repente uno puede usar un agonista GnRH y sí va a tener que agregar un estrógeno, pero quizás en una dosis mucho más bajita que si uno usara el agonista. Pero en general, salvo en el retraso puberal, no se utilizan. Y en cuanto al tratamiento masculinizante, el pilar del tratamiento son los andrógenos, ¿sí? Y bueno, lo que les dije para los agonistas GnRH. Hay otros tratamientos hormonales secundarios que después vamos a ver, pero los más importantes son estos que les mencioné.
Perdón que se bloqueó. Se quebró. Bueno, entonces, como les decía, tenemos los estrógenos de utilización oral, los estrógenos de utilización transdérmica en la Argentina. Los estrógenos orales, lo que utilizamos hoy es el 17 beta estradiol, porque no usamos más el etinil-estradiol por los grandes efectos que tenía a nivel de trombosis venosa profunda y metabólicos, etcétera. En general usamos de 2 a 6 miligramos de estradiol vía oral por día, y si no, tenemos las opciones de estradiol en gel, que podemos utilizar de una, dos o hasta un poquito más a veces de aplicaciones diarias. En este momento, lamentablemente, no contamos con los parches en la Argentina. ¿Sí? Con respecto a los antiandrógenos, tenemos la espironolactona y la ciproterona. La espironolactona usamos dosis de 50 a 200 miligramos, ambos son por vía oral. Y el acetato de ciproterona, que también es por vía oral, las dosis normalmente propuestas son de 50 a 100 miligramos. La verdad es que utilizamos en la práctica, y hoy ya está como más popularizado, usar dosis menores, ¿sí? Porque la ciproterona también tiene un riesgo propio de trombosis venosa profunda y en general es un potente antiandrógeno que no necesita ser utilizado a dosis mucho mayores que 25 miligramos diarios. La realidad es que yo empiezo muchas veces o inclusive sigo con dosis de 25 miligramos en días alternados, inclusive o no todos los días, y con eso ya es suficiente. Una dosis de 25 miligramos diarios ya es una dosis no de inicio, por lo menos en mi caso, e inclusive eso todavía se puede subir un poco más, pero en general la verdad que más de 25 no necesariamente estamos utilizando. Con respecto a los andrógenos, ¿sí? Son los mismos que usamos en varones cis hipogonádicos. Tenemos la testosterona parenteral y la testosterona transdérmica. Dentro de la parenteral, el enantato de testosterona de 250 miligramos, que lo usamos de 2 a 4 semanas, con un intervalo de 2 a 4 semanas. El undecanoato de testosterona, que lo usamos en la dosis de 1 gramo, que aplicamos en promedio cada 12 semanas, y por supuesto puede ser con intervalos menores o mayores según los efectos adversos y según la evolución y lo que conseguimos como efectos deseados. Con respecto a la testosterona transdérmica, la testosterona en gel usamos entre medio y 2 sobres por día, de acuerdo a necesidades. Tenemos que tener en cuenta las contraindicaciones y las precauciones de estrógenos y antiandrógenos, que no son otras que las mismas que tenemos para estas drogas en la población cis, ¿sí? Con sus contraindicaciones relativas y con sus contraindicaciones absolutas. Lo mismo para el caso de la testosterona, con sus contraindicaciones y con sus precauciones, que son básicamente las mismas que para la población cis. Como les decía antes, hay otros tratamientos hormonales que juegan un papel secundario en la realidad de estas personas, pero que tenemos que conocer, como por ejemplo los progestágenos, ¿sí? En el caso de los tratamientos masculinizantes, los progestágenos básicamente tienen dos usos. Uno es cuando necesitamos anticoncepción, si son personas que se asignaron como mujeres al nacer y están con varones cis o con mujeres trans, de repente corren riesgo de embarazo y por lo tanto muchas veces usamos anticonceptivos que tienen solo progestágeno, ya que estas personas en general no quieren utilizar, lógicamente, estrógenos mientras están usando andrógenos. ¿Sí? Muchas veces sí, pero en general cuando usamos anticonceptivos son con progestágeno solo. Y muchas veces también cuando con el andrógeno no lo logramos, también son importantes los progestágenos para lograr la cesación menstrual en el caso de que sea necesario. En el caso del tratamiento feminizante, se había postulado en algún momento el uso de progestágenos para el crecimiento mamario. Hay trabajos que dicen que hasta 3 de cada 10 mujeres trans que se someten a tratamiento feminizante logran el volumen mamario deseado solamente con el tratamiento hormonal, pero la mayoría lógicamente no lo logra. Y muchas veces son personas que no se van a someter o no se quieren someter a mastoplastía y se plantean el progestágeno como tratamiento para aumentar el crecimiento mamario. La realidad es que no hay datos concluyentes al respecto, están todos los riesgos conocidos en mujeres cis del progestágeno y cáncer de mama, de manera que la verdad que no lo utilizamos de rutina. El citrato de clomifeno a veces se utiliza
en caso de tratamientos feminizantes, como sabemos que es un antagonista de los efectos estrogénicos a nivel mamario, como instrumento para reducir el crecimiento mamario en aquellas mujeres trans que no quieren aumentar su volumen mamario. La realidad es que en general sí lo quieren aumentar, pero hay veces donde no, y bueno, uno podría plantear este tratamiento para que esto se facilitara. Y finalmente, muchas veces la dihidrotestosterona, que acá no está en el país, pero muchas veces muchos pacientes la consiguen de afuera, en tratamientos masculinizantes, a veces lo utilizan en forma tópica para crecimiento del vello. Pero bueno, son tratamientos acompañantes, menores, no tan importantes como los otros. Y les hablaba antes del tema de la anticoncepción. Fíjense que la población trans, el tema de la fertilidad también es algo importante. Si bien en este trabajo la mayoría adoptaría, también hay personas que deciden la gesta propia, pero tenemos que saber que no es siempre en el momento de la consulta, sino que muchas veces la quieren programar para más adelante. Y por lo tanto, siempre es importante hablar de relaciones sexuales y de si necesitan o no anticoncepción. Con respecto a la anticoncepción hormonal, básicamente tenemos las opciones de los combinados que tienen estrógenos y progestágenos y las opciones de los progestágenos solos, que en general utilizan progestágenos vía oral. Bueno, este es el clásico árbol de las progestinas, ¿eh? Con los progestágenos más popularizados. En general acá usamos desogestrel, pero bueno, muchas veces se utilizan otros. Hay progestágenos que de repente tienen una acción más proandrogénica, otros más neutros, pero bueno, pueden utilizarse. ¿Mm? Y estas personas muchas veces reciben el anticonceptivo, que en general es progestágeno solo, con testosterona. Entonces, bueno, algunos puntos en relación a la coadministración de testosterona y la anticoncepción. ¿Sí? Sabemos que la testosterona contribuye a un perfil lipídico aterogénico que el progestágeno también podría y que por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Pero que sabemos que no hay mayor evidencia de mayor riesgo de trombosis venosa profunda o ACV con el couso de testosterona y anticonceptivo, que no hay una contraindicación absoluta para el uso concomitante de estas terapias y que debe considerarse riesgos y comorbilidades individuales en cada paciente. ¿Sí? Nosotros sabemos que la testosterona no es anticonceptiva, si bien las personas dejan de menstruar habitualmente, tenemos que dejarles en claro que aunque dejen de menstruar, la testosterona no funciona como anticonceptivo. De hecho, hay trabajos que muestran que personas trans bajo androgenoterapia se embarazan y por lo tanto, si no desean un embarazo, deben utilizar junto con la testosterona algún método anticonceptivo. Y esto es muy importante. Y finalmente les quiero comentar que hay tres categorías de intervención, que son aquellas totalmente reversibles, como les comentaba, cuando uno utiliza agonistas GnRH para retrasar la pubertad, eh, cuando suspende este tratamiento, el cambio es reversible y la pubertad comienza, salvo que uno empalme con el siguiente tratamiento. El tratamiento hormonal propiamente dicho, estrógeno, andrógeno, antiandrógeno, es parcialmente reversible. Por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, el crecimiento mamario es parcialmente reversible o irreversible, y en el caso de los varones trans, la clítoromegalia y los cambios en la voz son irreversibles. Y por supuesto, irreversibles 100% y en todos los casos son las cirugías. De más está decirlo. Es decir, uno puede hacer una cirugía si uno hizo una mastectomía, después puede hacer una mastoplastía, pero la realidad es que no revirtió el resultado de la mastectomía inicial. Con los esquemas hormonales que utilizamos, ¿cuál es el objetivo? Bueno, básicamente es lograr los cambios propuestos y siempre se decía manteniendo niveles hormonales aceptables para el sexo deseado. Como hoy sabemos muchas veces que no hay un objetivo quizás enteramente de feminización o de masculinización, muchas veces en realidad el objetivo es que se logren los cambios propuestos con niveles hormonales que estén en rango normal. Si uno tiene un tratamiento masculinizante y la persona tiene un valor de testosterona que está por arriba del valor normal para la mujer, pero ligeramente por abajo del varón y no tiene efectos adversos y tiene satisfacción con el resultado, uno puede dejarlo de esa manera. Antes uno decía, si busca tratamiento masculinizante, tiene que estar en rango masculino. Si busca tratamiento feminizante, tiene que estar en rango femenino. En realidad, quizás puede estar un poquito debajo del rango, pero si no hay efectos adversos, si uno ve que no hay impacto óseo, metabólico, etcétera,
puede dejarlo un poquito por debajo. Em, Sabemos que después de la gonadectomía, en el caso de que la realicemos, porque no siempre se realiza, usualmente puede reducirse la dosis de esteroides, ¿sí? Y en el caso de los tratamientos feminizantes, ahí sí se eliminan los antiandrógenos. Si yo tengo una paciente trans, una mujer trans a la que le saco los testículos, obviamente no voy a necesitar más los antiandrógenos y va a continuar solamente con el tratamiento estrogénico. ¿Y qué pasa con el tema de la interrupción de los esteroides y las cirugías o ante las intervenciones prolongadas? En realidad esto tiene que ver con la medicina basada en la evidencia. Uno en general, frente a cirugías que requieren larga inmovilización como la vaginoplastia, uno indica que se suspende el tratamiento de 2 a 3 semanas antes y lo mismo que se reanude 2 a 3 semanas antes, pero quizás no tanto en cirugías menores. Depende un poco de la experiencia de cada profesional y de cada centro. ¿Y cuáles son los efectos hormonales que uno busca? En el caso de la masculinización, busca crecimiento de vello facial y corporal, pero también van a haber efectos adversos no deseados como la grasitud cutánea o el acné. Puede también ocurrir pérdida de pelo en la cabeza, pero también efectos positivos como aumento de fuerza y masa muscular, redistribución grasa, cesación menstrual, clítoromegalia, engrosamiento de la voz. Esto es el tiempo que en general es variable en el que se produce y en general lo máximo que tarda. En el caso de los efectos feminizantes, también tenemos los deseados y los no deseados. Deseamos la redistribución de grasa, disminución de fuerza y masa muscular, disminución de grasitud y grosor cutáneo. Las distintas series hablan de una disminución de la libido. La realidad es que esto no es tan categórico por varios motivos. El primero es que muchas veces la libido no disminuye o inclusive la libido aumenta. Si bien nosotros sabemos que disminuir el andrógeno y aumentar el estrógeno se asocia a disminución de la libido en varones cis, en el caso de las mujeres trans, en realidad el hecho de que empiecen a adecuar su cuerpo a su autopercepción o que tengan mayor satisfacción por su vida, producto del tratamiento, hace que quizás la libido no se modifique o inclusive que aumente. Y hay muchos trabajos que dicen que la libido disminuye, pero solamente en los primeros meses y que después se acomoda. La disminución de las erecciones espontáneas es algo deseado por muchas mujeres trans y no tan deseado por otras que utilizan el pene en sus relaciones. La disfunción sexual masculina está puesta como un efecto adverso, pero muchas veces es algo deseado. El crecimiento mamario, perdón, la disminución del tamaño testicular es algo que en general es deseado. Disminución de la producción espermática es todo un tema para otra clase. Esto, el tema de la fertilidad en mujeres trans. En general se produce una disminución de los parámetros espermáticos que en general se recupera entre 3 a 6 meses posterior a la suspensión. Disminución del crecimiento de del vello. ¿Sí? Frena la caída de cabello y en general cambios en la voz que en el tratamiento masculinizante observamos con el tratamiento, acá no se observan. Y por lo tanto, al no feminizar la voz, los estrógenos, tenemos que acompañar este tratamiento con un seguimiento foniátrico para lograr ejercicios y para aprender mediante ejercicios para lograr la feminización de la voz. ¿Y cómo monitoreamos estos tratamientos? En el caso del tratamiento feminizante, por ejemplo, tenemos un monitoreo basal y cada 2 a 6 meses y después se puede ir espaciando y tenemos que verificar la feminización adecuada por un lado y la aparición de efectos adversos por otro. Tenemos que controlar peso, talla, perímetro de cintura, tensión arterial, el examen físico mamario, todo el analítico. En el caso de que usemos espironolactona, que genera hipercalemia, controlar el ionograma, controlar los esteroides, las gonadotrofinas, ¿sí? Y un monitoreo un poquito más espaciado de la prolactina. Sabemos que los estrógenos aumentan la prolactina y que hay casos de prolactinomas. En general lo que se produce es una hiperplasia de la hipófisis, pero no tanto prolactinoma. Mamografía, hay que hacer screening igual que para las mujeres cis en mayores de 50 años. Y la próstata, como en general bueno, no, como no se remueve la próstata, aunque se opere o no el paciente, hay que hacer el control prostático y el monitoreo es en mayores de 50 años con PSA, examen físico y ecografía, por supuesto con una evaluación inicial. Para ambos casos, feminización y masculinización, monitoreo de la salud ósea. Previo a la gonadectomía, si no hay factores de riesgo, las guías plantean realizar densitometría a partir de los 60, muchos lo hacemos inclusive antes
para verificar que no hayan efectos adversos y porque sobre todo hay muchas personas, sobre todo mujeres trans, que tienen reportado una disminución de la densidad mineral ósea inclusive antes de cualquier tratamiento. Esto está asociado a distintos factores como exceso de tabaquismo, menor actividad física, menor exposición solar, etcétera. Si hay factores de riesgo, dicen las guías, la densitometría hay que hacerla en forma basal y periódica, y factores de riesgo para fractura. Si hay mala adherencia al tratamiento hormonal, lo mismo, y también una vez que decidimos hacer gonadectomía, siempre hay que realizar densitometría. En el caso del tratamiento masculinizante, lo mismo, monitorear masculinización y efectos adversos, lo mismo, laboratorio, medidas antropométricas. Mientras haya tejido cervical, tenemos que hacer PAP y colposcopía. Hay que hacer screening habitual de cáncer de mama, ¿sí? Y las guías dicen de no tener mastectomía. La realidad es que aún con mastectomía hay casos reportados de cáncer de mama en el remanente quirúrgico de la mastectomía. Por lo tanto, si bien es menos frecuente el cáncer de mama en varones trans mastectomizados, no está mal hacer el control, eh, aunque sea con el autoexamen en forma periódica. La ecografía transvaginal y en el caso de que haya resistencia a hacerse transvaginal, transabdominal, para controlar el endometrio. ¿Sí? Nosotros sabemos que con el tratamiento con testosterona en general el endometrio se atrofia, ¿sí? Pero muchas veces la testosterona al convertirse en estradiol, al aromatizarse en estradiol, genera que el endometrio no solo que no se atrofie, sino que se hiperplasia y están los sangrados ginecológicos irregulares en personas trans que muchas veces en general se deben a hiperplasia. ¿Sí? Hay que controlarlo, pero los casos de cáncer de endometrio asociados al tratamiento masculinizante son realmente excepcionales y por lo tanto no está recomendada la nexohisterectomía profiláctica. Yo les mostré antes que hay personas que consultan inclusive edades muy avanzadas para realizar tratamiento hormonal o que personas que consultan a edades más jóvenes van a querer continuar con su tratamiento por muchos años. Ahora, ¿qué pasa con la edad y el tratamiento hormonal? Hay que ajustar el tratamiento hormonal de acuerdo a la edad. ¿Es conveniente comenzar el tratamiento hormonal en mayores de 50 a 60 años? Y si es así, ¿qué recaudos habría que tomar? En realidad no hay respuestas certeras a estas preguntas, pero la realidad es que nosotros el tratamiento masculinizante en relación a la experiencia que hay en varones cis con el uso de androgenoterapia, lo extendemos hasta edades avanzadas y en el caso de tratamientos feminizantes de alguna manera lo tendemos a interrumpir en relación a la edad, digamos, en que sería la transición menopáusica. En realidad, en relación a comenzar el tratamiento en personas mayores de 50 a 60 años, tenemos que considerar los factores de riesgo, que son muy importantes de cada persona, si tiene factores de riesgo para trombosis, para infarto, para ACV, si fuma, si tiene antecedentes de enfermedades de la coagulación, etcétera, etcétera, como para saber si recomendar o no el tratamiento y por supuesto tener en cuenta las necesidades de la persona. De repente hay personas que uno les dice no te conviene hacer el tratamiento y lo toman bien y otras personas para las cuales es muy pero muy importante y lo vienen esperando hace años y en ese caso, bueno, hay que poner sobre la balanza realmente qué es lo que vamos a querer hacer. Eh, Algunas posiciones no intervencionistas. Yo les mencioné que antes por ahí era importante considerar que no siempre había que hacer un tratamiento hormonal. Si no siempre que nos consulta una persona trans o no binaria es para indicarle hormonas. ¿Sí? Es primordial armar una historia clínica adecuada con antecedentes personales, comorbilidades, indagar sobre el motivo real de la consulta más allá de lo referido por quien consulta. ¿Sí? Como antes les decía, si consultan por tratamiento hormonal simplemente porque querían no quedar embarazada, más allá del motivo de la consulta, explorar expectativas, deseos en relación a la consulta, una posible conducta intervencionista y realmente qué podemos lograr y qué no, ¿sí? ¿Y por qué no vamos a intervenir en ciertos casos? Bueno, porque puede no ser necesario, porque quien consulta en realidad no está del todo convencido de querer hacerlo y en ese caso, una vez que le hayamos dado la información, si no está convencido no lo vamos a hacer. Y en caso de ciertas comorbilidades médicas, como les decía antes, hay que evaluar cada caso y otras opciones. ¿Sí? También tenemos la realidad de la detransición, es decir, la persona que empieza tratamiento hormonal y lo deja. Bueno, la detransición de género puede definirse como la interrupción de uno o más de los cambios realizados en el proceso. ¿Sí? Puede ser social, es decir, en el comportamiento, con la vestimenta médica en relación a dejar la terapia hormonal, quirúrgica en relación a volver para atrás con las cirugías y o legal. Y también puede ser definitiva,
también puede ser temporaria por distintos motivos y también puede ser, como les decía, parcial o total. ¿Sí? El intervalo entre la transición y la detransición puede variar de meses a décadas, ¿sí? Y puede estar asociado o no con la regresión identitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que realiza un tratamiento puede dejar el tratamiento simplemente porque tuvo una crisis identitaria y no tiene la identificación original con otro sexo, cosa que es muy infrecuente, o dejar el tratamiento simplemente porque o tuvo efectos adversos, o porque ya siente que alcanzó los efectos deseados, o porque no se sintió cómodo con su entorno social en relación a los cambios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces la regresión identitaria, como les decía, es el cambio en la identidad inicialmente expresada, y es realmente muy poco frecuente. ¿Qué factores pueden conducir a dejar el tratamiento? Factores internos de la persona o factores externos. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores internos? Las fuerzas que se originan dentro del paciente, incertidumbre sobre la propia identidad y sobre los cambios físicos. Y los más frecuentes son los externos, que son fuerzas externas, presión familiar, estigma social, problemas para conseguir trabajo, pérdida de la cobertura de las hormonas. ¿Mm? Y por supuesto son los factores internos los que pueden ser influenciados por factores externos, de más está decirlo. Este tratamiento, este trabajo que se hizo hace unos años estos dos trabajos muestran básicamente em, la pregunta, la respuesta frente a la pregunta si alguna vez has hecho la de transición. Sobre 17.000 participantes mayores de 18, el 13% de los encuestados habían hecho la de transición, ¿sí? Y la mayoría lo hizo solo temporalmente, es decir, que fue una transición sin regresión identitaria, ¿sí? Y lo hicieron obviamente por las causas que les mencioné, ¿sí? Por estigma social, por disconformidad con los cambios, por efectos adversos, pero no tanto por regresión identitaria. Finalmente, algunos datos para ocuparse que son importantes saber, según este trabajo que se hizo en el Ministerio de Salud, pero ya hace unos cuantos años, esto tanto no ha cambiado. El promedio de vida de una persona trans en la Argentina es baja, 35 años. Las causas más frecuentes de muerte, pero esto según también el entorno social, es HIV-Sida, 55%, suicidio, 16%, y otras causas, 29%. Otras causas básicamente es la enfermedad cardiovascular y la enfermedad oncológica. En mi experiencia personal, eh, hay un porcentaje de HIV positivo del 9%, que es mucho más bajo que la prevalencia de HIV en la población trans de los trabajos que gira en torno al 30%, porque en general yo trabajo con una población quizás de prepagas o de otro nivel que tienen más acceso a la salud u otros cuidados, pero ciertos hospitales públicos u otros trabajos muestran prevalencias mucho más altas. ¿Sí? Em, ¿Qué hay que tener en cuenta durante el tratamiento? ¿Sí? Como les decía, ciertas complicaciones. Esto es tema para otra clase, pero a modo de resumen se los quise de alguna manera compactar para poder hablarles un poquito de cada cosa. Con respecto a la enfermedad cardiovascular, en relación a los esquemas feminizantes, eran mucho más frecuentes los casos de trombosis venosa profunda, infarto, ACV, en el pasado cuando usamos el etinil estradiol vía oral, pero al no utilizarlo, esto realmente disminuyó muchísimo, ¿sí? También sabemos que la ciproterona se asocia a trombosis venosa profunda, pero como les decía, tendemos a utilizar dosis menores. La prevalencia de estas patologías en realidad debe ser, hay que terminar de confirmarla con estudios a más largo plazo, pero la realidad es que ha bajado mucho con estas herramientas que les digo. También hay que tener muy en cuenta las comorbilidades individuales que les comentaba antes, como la prevalencia en esta población o en cada persona de tabaquismo, la existencia de enfermedades de la coagulación, la existencia de diabetes, etcétera, etcétera, que pueden aumentar la probabilidad de sufrir complicaciones cardiovasculares y metabólicas asociadas al tratamiento. La salud ósea es importante. Los agonistas GnRH son los más implicados en una alteración probablemente de la salud ósea porque sí se produce una disminución de la mineralización durante el tiempo que dura el tratamiento con el agonista, si bien hay muchos trabajos que muestran una recuperación, aunque habría que ver si si es total o si es parcial, de la salud ósea tras la suspensión de estos agonistas y la instauración de los esteroides. Con respecto a la gonadectomía, es un factor sumamente importante a tener en cuenta porque muchas veces después de la gonadectomía es cuando muchos trabajos muestran que cae la densidad mineral ósea porque los tratamientos quizás se vuelven insuficientes. Mientras está la gónada puesta, en general los tratamientos
hormonales no se asocian a una pérdida o inclusive a veces se asocian a una ganancia, en algunos casos de masa ósea. ¿Sí? Pacientes subtratados también están en riesgo. Con respecto a las neoplasias, en los esquemas feminizantes hay un montón de enfermedades oncológicas asociadas, pero realmente con baja prevalencia. El cáncer de mama tiene una incidencia, según algunos trabajos, em, más alta que en la población de varones, pero sigue siendo mucho más baja que en la población de mujeres. Es decir, el tratamiento feminizante quizás aumenta la prevalencia de cáncer de mama en relación a los varones, pero sigue siendo inclusive mucho más baja que en las mujeres y por lo tanto no está del todo dilucidado el papel de los estrógenos y el cáncer de mama en esta población. También se habló de tratamientos estrogénicos, esto también en mujeres cis y meningiomas, pero esto en general es con dosis de etinilestradiol altas, no se han visto tantos casos de meningioma. Sí les mencioné también los prolactinomas, que en general se produce un aumento de los niveles de prolactina, pero no de prolactinoma. Con respecto al cáncer de próstata, en los tratamientos feminizantes en general la prevalencia baja, porque el tratamiento con antiandrógenos y estrógenos en general tiende a disminuir el riesgo de cáncer de próstata, si bien nos faltan más años para ver bien qué pasa con esto. Hay distintos reportes que hablan de mayor prevalencia de cáncer de pulmón en la población de mujeres trans, en general asociadas a mayor prevalencia de VIH o de tabaquismo. Esto no se ha reportado en otros trabajos. Lo mismo, linfoma no Hodgkin asociado a mayor prevalencia de HIV, tampoco se ha reportado en otros trabajos. Con respecto a los esquemas masculinizantes, la realidad que no hay neoplasias asociadas. Dijimos que el cáncer de endometrio es excepcional, el cáncer de ovario es excepcional, el cáncer de mama parecería estar reducido, ¿sí? Y el cáncer de endometrio también es excepcional, como les decía antes, en general hay atrofia del endometrio, puede haber hiperplasia, pero no cáncer. Y para concluir, entonces, debemos conocer la realidad de la población trans, social, económica, de salud, como para poder acompañarla en forma adecuada y personalizada. La misma es ampliamente heterogénea, esta población, y por ende el abordaje, sabemos y como estuvimos viendo, no es uniforme. El abordaje es multidisciplinario y el uso de hormonas, que también hay que recordar que podemos optar por la no intervención, ¿sí? Es solo uno de los pilares del tratamiento. Los esquemas hormonales incluyen siempre estrógenos y andrógenos, pero también pueden incluir antiandrógenos, progestágenos y o agonistas GnRH, entre otros. El monitoreo del uso de hormonas es fundamental para certificar el desarrollo tanto de los efectos buscados como para pesquisar la aparición de efectos no deseados. Y eso ha sido todo, espero que les haya servido. Nos vemos en el foro para las preguntas y muchísimas gracias a todos.